He estado meditando sobre lo que me encomendaron, I was meditating on what was given to me. sobre cómo ser empoderado para ir a trabajar a otras culturas o poder incursionar a otras How to culturas. be empowered to go work in other cultures. Y he estado pensando desde el momento en que se me dijo And I was thinking on the time that was given sobre to me este tema. upon this title. Y escribí una cosa, la borraba, escribí otra, la borraba, And I was writing and erasing, pero he llegado a algo hoy. but I've reached to something today. Y quiero hablarles And I want to talk to you sobre esa palabra, about that word, empoderados empowered para incursionar to cross hacia otras culturas. to other culture. Yo creo que es posible que nosotros podamos I know it is possible hacer esta that we tarea hoy. may do that task today. Uno de los libros que me encanta mucho One of the books that I love dearly es el libro de Hechos, el is libro the de los book of Hechos. Acts. Porque para mí el libro de los Hechos Because for me the book of Acts habla sobre toda la trayectoria speaks about all the trajectory, y no una trayectoria cualquiera. and not any simple trajectory. Es una trayectoria Is a route que la marcó el Señor. that the Lord self-marked. Y yo creo que las trayectorias que marca el Señor And I believe that the trajectory las that the debemos Lord is being obedecer. marked, we have to obey them. las debemos seguir. We have to follow them. Es verdad que es bueno hablar sobre empoderamiento. It is true that it's nice to talk about Es empowerment. bueno hablar sobre este tema. It's good to talk about Es these bueno things. reconocer lo que el hermano Edmundo decía anoche, las It's good facultades que to tenemos para poder recognize what the hacer esta pastor tarea said en about the cualquier parte faculty del mundo. That we have to do this task anywhere in the world. Pero es bueno también que sepamos But it's good to know que en el mundo no pueden suceder cosas that in the world things cannot si la happen iglesia no se alista, if the church do not prepare si la itself, iglesia no va. if the church doesn't De go. nada hago yo con tener poder It's nothing to have y power quedarme aquí en este lugar. and to stay here in this place. Yo creo que Dios, I know that God el comienzo de su iglesia, is in the beginning lo of the church. marcó de una manera He marked it in such a donde way les dio una that he responsabilidad a los gave them a líderes responsibility to the y leaders, los líderes debían mantener dicha and the responsabilidad, leaders have to keep those transmitiéndola responsibilities, a todos los que se convertían. transmitting them to all those that converted. Y yo, en verdad, para poder resumir un poco todo este panorama, And in order to resume this panoramic, puedo decir que I can say toda iglesia that all churches debe oler a naciones. has to smell the nations. ¿Escuchó lo que le dije? Tenemos que oler a We naciones. have to smell like the nations. Yo no puedo pensar que desde Venezuela I cannot think that from yo Venezuela. debo oler a Venezuela nada más. I have only to see Venezuela. Eso no es lo que fue enseñado. That was not what was taught. Cuando usted mira Hechos capítulo 1, When you go to Acts chapter 1, va a encontrar you will find que Hechos 1:8 dice, that Acts 1:8 says seremos empoderados, that we will be empowered, recibiremos we poder will receive power, y seremos testigos and we will be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en toda Judea, in Judea, en Samaria in y Samaria, hasta lo último de la tierra. and unto the uttermost Oler a part of the naciones. earth. You have to smell like the El nation. problema estaba, The problem was ¿quiénes eran los que estaban allí al frente? the person that were there. Entendemos un poco, ¿verdad? El background, o sea, el fondo, el We trasfondo understand the background con respecto a esos primeros líderes, when it comes to those leaders, a la situación que estaban viviendo to the situation that they were living cuando empezó ese gran mover. when that movement started. Después de recibir la orden After receiving the order de parte del Señor, from the Lord, antes de ascender a los cielos, before ascending to heaven, había una situación there was a que situation muchas veces, from a lot of times cuando la leemos rápido, that when we read it fast, la pasamos de largo. we do not understand it. Pero quiero decirte en esta But I want mañana to tell you this morning que quiero ir contigo allí a ese that I want punto, to go with you to that para point, que no lo pases de that you largo. may not pass it. El primer punto que yo veo allí The first point that I see there es según Hechos capítulo 1 versículo 15. is going to Acts 1:15. Dice la escritura And the scripture says que en ese momento habían como 120. that in those times there were 120. Antes de ese capítulo, antes de ese versículo, Before that verse, se habla de que Jesús habló a los it discípulos. says that Jesus spoke to the disciples. Luego los discípulos se fueron al aposento And the alto. disciples went to the upper room. Y en el aposento alto habían como 120. And in the upper room there were at least 120. Hacía pocos días It was last day that passed. al maestro, The master, su líder, their leader, le acababan de quitar la vida. he was killed, crucified. No era nada It sencillo, was nothing simple. pero ellos tenían But they had la responsabilidad de emprender the responsibility to start la tarea que Dios le the dejó. task that the Lord had given them. Cuando yo digo entender el contexto para que no lo pasemos de largo, When I say to understand the context, es que cuando llega el momento en que la promesa es dada, is that the times reach when the promise is given,
Y el número de personas que estaban solamente en el aposento alto, los que logra describir la escritura como 120. And the number of people that were there that the scriptures say were around Yo creo que no era 120. fácil levantar las manos y decir gloria a Dios It o was not gracias a easy to lift up Jesús their hand and say glory to God or thank you Jesus ante una audiencia como la que ellos tenían alrededor. in front of the audience that they had La around them. escritura dice The scripture que says cuando Pedro predica su primer mensaje, that when Peter preached his first se message, convierte en 3,000 personas. 3,000 people were Esos converted. 3,000 Those 3,000, no seguían al maestro. they didn't follow the master. Esos 3,000 Those 3,000 podían ser could have been los mismos the same y actuar de igual manera and act the same way como actuaron contra el maestro that acted how they para acted quitarle la vida a against esos the pocos que master estaban allí en ese lugar. to retrieve the life for him for those that were No there. era sencillo ser cristiano en ese It was momento. not simple to be a Christian at that Levantar moment. en verdad una iglesia y adoptar la responsabilidad del Señor To start a church and to adopt the para responsibility of the empezar Lord, esa iglesia to start that church no era sencillo. was not simple. Tenemos que recordar We have to remember que había mucha gente that there were alrededor. lots of people there. No tenían, como dijo, o como sí, They no don't tenían have, ni siquiera el respaldo de las they autoridades. didn't even have the backup Ni los of the, religiosos. of the authorities Los religiosos celebraban, or the religious. que The así religious como were acabaron con celebrating, Jesús, and just how they podemos acabar con ellos. crucified Jesus, they Así couldn't do it como to nos them. propusimos Just how we proposed y le insistimos a ese rey, and we insisted to that king, crucifícale, crucify him. podemos hacerlo también con We ellos. can also do the same thing with any Así que a Christian. nosotros somos So we are los que mandamos aquí en este lugar. we are the one that Pero gloria a rule Dios here. But glory to God por un Gamaliel for a Gamaliel que se levantó that he rose up y les hizo entender and he made them understand al propio pueblo to religioso, the religious a people, los que creían que tenían el poder, to those that believe that they had the la power, autoridad the authority, y que toda su palabra era ley, and that all their word les was law. hizo entender He made them understand apartados de estos that they hombres. have to depart from these Porque men es posible because it is possible que estemos peleando contra that Dios. we are fighting against God. Apartados y dejados a We have estos to depart hombres. from these people. Y yo alabo a Dios, And I praise the Lord, no solo por lo que Gamaliel dijo, not only because of what sino Gamaliel por la said, valentía de estos but hombres because he was valiant y porque la iglesia and nació. because the church was born. Ahora, hay algo Now there's something que sigue a continuación that continues y es and is esa ley o the esa law orden or that order que dejó el Señor. that the Lord Jesus left. No podemos We cannot seguir continue los primeros 6 capítulos, the first 6 chapters repetir esos 6 and capítulos repeat those 6 en nuestra chapters. historia como It is cristianos. our story as Christians. Yo voy a hacer un paréntesis I'm going to do a parenthesis porque quiero hablar ahora because I want to talk now de algo personal, of something personal. pero quiero también decir esto But I want to say this para que podamos entender lo so that we may siguiente. understand. En una oportunidad dije, In an opportunity I said, y lo dije delante de la iglesia en España, and I said in front of the church in Spain, yo no quería ir a España I didn't want to go to Spain. y me resistí. And I resisted. Y dije, Señor, no quiero And I said, España. I don't want to go to Spain. Y le dije al pastor, And I said to the pastor, usted sabe que Venezuela you know that Venezuela tiene problemas con España. has problems with No me invite para Spain. allá. Do not invite me Yo there. quería que él dijera no. I wanted him to say no. Si tú no quieres venir, He said, if you don't want no to come, vengas. don't come. pero él insistió But he diciendo, insisted and said, yo puedo entregarte God can give you una carta a letter. I can give you a letter para que tú vengas that you may come aquí a esta nación. to this nation. Y finalmente eso fue lo que me convenció. And finally, it convinced me. Nuestro llamado empieza en el año 1988. Our call began in 1988. En el año 90 yo acabo el seminario In the year 90, I finished a seminar. y en el 91 And in 91, Dios me dice cuál es la nación. God tell me which one is the nation. Y yo quiero hacer este resumen porque And I para want mí to es say importante this because it is important, y yo creo que también para ustedes and I también. think for you too. Es importante para que podamos entender lo que a continuación quiero It decir. is important that we may understand what it is that I want to say. 91 dije es Turquía I said it's Turkey. y le dije a mi iglesia nos vamos para And Turquía. I tell my church we're going to Ellos Turkey. no sabían cómo. They didn't know how. Ellos esperaban que yo le dijera a ellos cómo ellos me pueden apoyar para ir a Turquía. They expect me to tell them how they was going to Venezuela support me. no se habla en verdad de misiones. In Venezuela, they don't speak about missionaries. Estoy hablando año 88. I'm talking Yo the creí en el years 85. In 88 in the 1988,
Fui al seminario, I went to the en el seminar 90 acabo in 90, y el in 91 finished, el llamado. and in 1991 calling. Y cuando Dios me habla a mí, yo creo que todos estamos claros aquí que Dios habla. Yo creo que And Dios when, habla. when God spoke to me, I believe that God En el did speak. seminario a la primera semana de estar The allí, seminar, in the first week of Dios being there, habló a mi vida con God respecto a spoke misiones. to my life when it came to missionaries. Y yo temblé y le dije al Señor, I pero es como, trembled así and como told usted the me Lord, escucha, escuché yo la voz de Dios. Just like you hear me, I Y me heard dice, God. misiones. And I said missions. Y yo no sé por qué dije lo que dije, pero yo le dije, jamás. And I said never. Y vuelve otra vez a escucharse la voz, And I listened misiones. to that word again, Y yo missions. dije, jamás. And I said never. Y luego la tercera vez the dice, third time, misiones. Missionaries. Y yo dije, bueno, Señor, And I said, Lord, no me enamoraré I will not fall in de love ningún país from any country hasta que tú no me digas cuál. until you don't tell me which one. Yo no sé por qué yo dije I don't know eso. why I said that. Y lo guardé. And I kept it in my heart. Lo que sí les puedo decir What I es, can tell you is, ¿quién va a creer en mi llamado? who's going to believe in my calling? Misiones, ¿quién hace misiones? Missionaries who does that. Asambleas de Dios de Venezuela no tenía ni el Departamento Nacional The de Assembly of Misiones. the Lord didn't even have that department. Habían pasado una experiencia muy cruda, muy They had an desagradable experience already con respecto al tema de misiones. when it came to missionaries. Yo no estuve en esa I conferencia, was not in that conference, pero los que estuvieron me but contaron those that were there, they y told me dijeron, Dios empezó a mover un llamado hacia las naciones that God made a calling to the nations en esa conferencia in that conference, y se recogieron ofrendas and they picked up donde la offerings, gente salía entregando sus relojes, where the sus people anillos, giving sus their cadenas, watches, their rings, dinero, their chain, money, porque entendieron que Dios quería empezar algo because they importante para understood that God Venezuela. wanted to start something new for Y Venezuela. resultó, hermanos, que todas estas cosas no And it fueron resulted that all these dirigidas things hacia el propósito por el cual se entregaron estas ofrendas. Were not given forward Teníamos for what the muchas offering was cosas given en contra. We had a lot of Y things yo dije, against us. Señor, And I said, Lord, me callo. I will remain Cuando still. tú me digas el país, When you tell me the yo country, empezaré a I will comunicar. start to talk. Así que entonces So then, empecé a buscar la manera, pero es como algo, yo no I sé si started usted, yo to creo que los cocineros pueden entender looking esto, for o the los way. mecánicos, ¿verdad? Porque hablamos de calor, de we cuestión de talk esta. about heat. Empezó algo a moverse por dentro Something started moving que in era me imposible that retenerlo, was impossible to detain. imposible callarlo. Impossible to keep silent. ¿Qué hago, Señor? What must I do, ¿A dónde Lord? voy? Where must I go? ¿Por qué a mí? Why me? 60 estudiantes éramos. 60 students, Y de los 60 estudiantes, and out of the 60, el que llegó sin tener cargo, ni llamado, ni nada, The one era that mi came persona. without Todo a el mundo calling era pastor, was me. evangelista. everybody was a pastor, yo, ¿por qué a mí? evangelist, and I said, why me? Y de repente, pues no había más nada, sino un calor más And profundo then I por had a dentro. heat in me. No puedo callarlo ya. I cannot keep silent. Y comencé a comunicarlo. And I started to communicate it. Y las primeras personas que hablé And to the first people that I fue spoke al to director del seminario. was to the director of the seminar. Segunda persona al subdirector. The second person was a subdirector. Y tercera persona a un pastor, a un profesor And then I told it to a teacher. que me dio clase y que marcó mucho en mi vida. He taught me and he marked my life. Y me puse a verles y dije, Señor, lo que ellos digan, And I said, Lord, what they say, entenderé que tú me vas a mover I will understand that you will por move lo que me ellos digan. according to what they say. Hermano, yo no sé si usted me está captando, I don't know if you understand, pero es interesante que usted sepa but it's interesting that you que know dentro de nuestras iglesias that within our church, tenemos gente que we- quiere escuchar we have people that que want la to iglesia listen. tiene visión misionera, They want that people que have anhelamos oler a naciones, that they want to smell like the nation. pero a veces estamos callados But sometimes we are kept silent. y esto causa en verdad un problema, And it causes a problem. porque a veces hay iglesias Because sometimes there are que churches se llaman iglesias evangelísticas that misioneras they are called evangelistic y missionaries. de las tres And after the three, solo una hacen. they only do one. Y yo en verdad al principio me costó And mucho. I truly, it cost me. Y dije, ¿quién me puede entender? And I said, who can understand me? Me hice una pregunta y dije, la voy a hacer en esta So I mañana. asked myself the question. I said, I'm ¿En going qué to say it. punto de la historia nos hemos perdido? In what point of history did we miss ourselves? ¿Por qué no se escucha mucho de misiones en las Because iglesias? we don't talk a lot about missionaries. Yo quería incluso, y dije al final del programa o al final de mi presentación, lo voy a hacer. I want to present Pero it after tengo my en verdad en mi presentation, corazón, but I have in my heart, porque hemos recorrido muchos países. because we have gone through many countries. Hemos escuchado diferentes comentarios We have listened to various al comments respecto. according to this. Pero dije, Señor,
But I said, Lord, yo quiero pedir perdón en nombre de todos los I want misioneros to ask que no lo han forgiveness hecho in the bien. name of all the missionaries that haven't done it. No quiere decir que yo lo haya hecho excelente, I don't want to say that I did it excellent, pero siento una pasión. but I feel a passion. Anoche fuimos desafiados Last night we were challenged a que debemos cuidar la visión. that we may, that Y we yo have to pienso keep que the esa es una vision, visión and I believe that the que la vision iglesia tiene que tener. is a mission that Debemos the church creer en el llamado, has. We have to believe in the no solo calling, de iglesias enormes, not only with sino churches, iglesias que vuelan a naciones. but churches that fight to countries. Que podamos decirles That a we los may say creyentes to the believers a dónde, si es posible, Where el país donde usted puede ir. or the country that they have to go Yo quiero to. decirle algo. I want to say something. Yo veo el rostro de ustedes I see your faces y es rostro de naciones. and it's faces of nations. Cuando nosotros llegamos a Uzbekistán, When I reached to Uzbekistan, Uzbekistán, pasábamos como ellos. we were like them. Me gustó algo que al principio noté. I like something that at the Son beginning como nosotros. they are like us. Usted dirá, ¿en qué asunto son como And nosotros? you may say how? En el tema del tiempo. In the time. Sabemos cuando empezamos una conversación, We know when we start a conversation, pero no cuando but not terminamos. when we finish. Me encanta esto. I love that. Lo que no me gustaba era What I didn't like was que yo tenía que ir tomado de brazos con otro hombre is that I had to hold hand with y mi another mujer man detrás. and my wife behind of me. De momento dije, para que aprenda. No, And I mentira. said for them to learn. Y esto, And this usted sabe, empezó a crecer. was in my heart. Y llegó un momento en que dije, voy a buscar un pastor, un misionero, And the time reached when I said I'm going to look y for a quiero pastor. preguntarle cómo se come esto. And I want to ask him how to do this. ¿Qué hago yo con este What llamado? must I do with this? Y de repente solicité ahí una entrevista And I asked for an interview. y llamé a la persona y le dije, And I called the person and said, necesito hablar contigo. I need to talk to you. Por favor, atiéndeme. Please tend to me. Tú eres un misionero. You are a missionary. Yo quiero que me ayudes. I want you to help me. Ayúdame. Help me. Y me dio la cita. And he gave me the appointment. Y llegué a la ciudad, And I reached to the city, no el día de la cita, not the day of the city, sino al día siguiente. the day after. Y lo llamé por teléfono And I called him y le dije, and I said, aquí estoy. I'm here. Me atiende la secretaria. And the secretary tended to me. Ella va, le lleva la noticia. And she goes to him Dice, and brings la him in. persona que citaste ayer está aquí hoy. And she said, a person that had the appointment yesterday is quiere here hablar today, contigo. and they want to speak to you. Y le manda un recado con la secretaria y me dice, él manda a decir, And ¿qué she quieres? told me, he asked what it is that you want. Y yo le dije, yo tengo un llamado a He misiones. said, I have a calling for No the sé qué missionary. hacer. I La don't verdad know que what esto to me dan do. ganas de llorar. I wanted to cry. Porque lo recuerdo como aquel momento. Y Because I quiero remember decirle, it as hermano, en that verdad, nos hemos movido por muchos países. We have moved in a lot Pero of todavía hay countries, iglesias así, but there are churches like que no that, saben qué hacer. that they don't know what to Y esto do. duele en mi corazón. And this hurts me. Y he querido en verdad involucrarme en muchas And I áreas wanted to involve myself para in poder various ayudar a las areas iglesias to help the churches a que tengamos esta visión. that we may have this vision, A que no retengamos that we may not detain al pueblo que or llega aquí, retain the people that que reach podamos here, ver su rostro como that we may rostro de see their naciones faces as y que faces of entendamos nations, también el principio que and that Dios we may estableció understand the principle para that God has nosotros como established iglesia. with us as church. Y de repente me dice, dile que yo tengo un llamado a misiones, pero no sé qué hacer. And I told him, I have a missionary call, but I don't know what to do. Necesito ayuda, que me diga qué es esto. I No lo need entiendo. help. Yo no I sé said, si "He usted tell me me what it capta, is." pero es lo que estaba dentro de mi That was corazón. what No was in my entiendo lo heart. que está I don't pasando. understand what's going on. Escuché And I listened. que hay algo que ustedes preparan, que ustedes hacen. There's something that you all prepare, that you all do. Por favor, ayúdenme. Quiero Can saber you do qué it? es esto. Help me. I La want to know what it secretaria is. se va donde él The secretary goes to him, y ella regresa and she comes back, y me dice lo siguiente. and she says the following: Yo no puedo ser tu padrino. I cannot be a godfather. Y esto golpeó más mi corazón. And that broke my heart. Y dije, ¿cómo? And I said, what? ¿Mi padrino? My godfather? Yo no busco padrino. I'm not looking for a godfather. Yo lo que estoy buscando es alguien que me diga I'm looking for someone qué that es tells misiones. me what it is. Y si to be a él es el missionary. enviado aquí para hacer And misiones, if he sent him él to tiene be que saber missionary, he has to cómo know se hacen las misiones. how to do missionary. ¿Cómo es que está aquí en este How lugar? is he here in this place? ¿Acaso Dios está en un solo lugar para llamar gente de Is ese God lugar? is only in one No lo place? creo. I don't believe that. Así que dile a él So tell him que ahora entiendo that now I understand que no es la persona que Dios tiene is not the person that God has para orientarme. to orientate me. Y la secretaria se sintió muy And mal. the secretary felt bad. Y me dijo, por favor, no te And vayas, she no said, don't cuelgues. go.
escribe todo lo que has dicho Write down everything what you've y said. mándaselo por una carta. Y dice, And no, send no, it no, to him dile by a que letter. muchas And I gracias. told him, no, say thank Él you. no es la persona indicada. He's not the person indicated. Colgué el teléfono I hang up the phone y me fui. and I left. Y estando por allá dije, Señor, ¿qué hago? And I said, Lord, what must I do? Gloria a Dios, porque en Glory ese to God, momento because at that moment, llegó algo. something happened. Leí libros I read books y comencé a comprar libros. and I started to buy books Hasta lo último de la tierra, until the last Operación Mundo, of the world, Operation un World, hombre con una visión, A Man with a Vision, y me los comí todo. and I read all of them. Y dije, ahora entiendo lo que puedo hacer. And I said, no, I understand what it is I have to do. Misiones es simplemente Mission is sal de tu país you leave your country y ve donde Dios te quiere llevar. and you go where the Lord sends you. Eso es misiones. That is mission. Y luego And then dije, ¿cómo puedo I said, how can I conectarme con los que están ya en el mundo? connect myself with those that are there? El libro Operación Mundo The book Operation tiene World allí al final has at the ending del libro, of the book tiene una cantidad de agencias que están has allí, agencies that are there que están trabajando en el mundo. that are working in the world. El traductor de ese libro The person that translated the book es Andrés Prince, is Andres Prince, un obrero a worker que trabaja o trabajó en Marruecos that was in Morocco, y que llegó a ser uno de mis líderes. and that was one of my leaders. Él dijo, He said, en el libro de Operación Mundo en inglés in the book of Operation no World, están las direcciones de las agencias there's misioneras. no addresses of the agency. Voy a colocarla aquí para ver a quién le va a servir eso. I'm going to put it here to see to whom it may be good. Y or yo useful. cuando vi aquello, And when I saw it, dije, ahora sé lo que voy a hacer. and I said, I know what I'm going to Y do. escribí 16 cartas, 16 partes del And I mundo. wrote 16 letters to 16 Y le countries. decía así, And I told them, Dios me llamó a misiones. God has called me to Tengo un missionary. país a donde ir. I have a place Por where to favor, go to. ayúdenme. Please help me. ¿Quién puede reclutarme? Who can recruit me? Y mandé 16 cartas al And I mundo. sent 16 letters out. De las 16 cartas, Out of the 16, respondieron 3. 3 answered me. En ese momento, At that moment, yo no estaba comprometido con mi esposa. I was not engaged with my wife. Pero cuando las mandé estando soltero sin compromiso, But when I sent it, I didn't volví a have no mandar 16 más commitment. diciendo, ahora estoy comprometido. I sent 60 more and said, I'm Somos committed. 2. 2, Y de esas 3 respondieron. and all Y 3 tuve el answered. privilegio de conocer And I had the privilege to al know hermano Andrés Prince, the brother Andres Prince, el que tradujo ese libro the one that y translated el the que book, colocó las agencias and misioneras. he who placed the agencies Y there. con ellos trabajamos por And with varios them, años. I worked for a few Y years, nos fuimos allá a las misiones. and we went there as Y dije, por fin, missionaries. And I said, finally, estoy aquí en este I am lugar. here. Ahora entiendo, Señor. Now I understand, Lord. Quería ser como cuando nos dejaron entrar, porque cuando llegamos a Uzbekistán, When we came into Uzbekistan, no nos querían dejar they entrar. didn't want us to come in. 7 horas esperando 7 hours porque waiting nos tenían allí retenidos. because they detained us Ustedes there. no van a entrar aquí. You will not come in. De algo que yo no me había percibido era Something that I didn't perceive, que el pastor that the pastor de mi iglesia, from my church, su presupuesto his budget llegó solo para comprar un pasaje de ida. only bought 1 ticket. Yo dije, ¿será porque no tenía dinero I said, is it because he don't have no o money? será porque no me quiere ver de Or regreso? because he doesn't want to see me come back? Ahora entiendo por qué esta gente me para. Now I understand why ¿Cómo these es people que are tú stopping me. How you piensas quedarte aquí en este want to país? stay in this place. Era la pregunta de todos That los was the policías question. allí. Y nos iban a embarcar en un avión And they were going to set us back on a plane para mandarnos para to la send us India. back. Y yo tranquilo y dije, Señor, si And I tú was dijiste calm, aquí, and I said, Lord, if you vamos said a here, pasar. I'm going to go through. sentimos la fuerza I tuya. felt the strength of the Lord. No sé qué hay del aeropuerto para allá, I don't know what is up pero cuando de from the repente airport, escuchamos nuestro nombre, Omar y Bulmara, but when I heard my name, nos Omar fuimos sin Guzmana, hijos. I left. Dijimos, pasen They adelante. say, go forward. Bienvenidos a Uzbekistán. Welcome to Uzbekistan. Pasamos allí la puerta, la última, We passed the last y yo door, quería besar la tierra y decir, and I wanted Señor, to kiss the ground and say, Lord, sin saber dónde me estoy without metiendo, knowing where I am, sin saber lo que hay detrás. without knowing what's behind Cuando abrí me. mis ojos y pude ver así el alfabeto, When I opened the door and ¿qué I saw, país es este, and I said, Señor? what a country, Lord. Alfabeto cirílico. Alf- Cirílico, el alfabeto de los rusos. the Russian alphabet. ¿Qué letra es esta? What word is this? La otra. The next ¿Qué one. quiere decir todo What esto? does this mean? No importa, It Señor, doesn't matter, estoy Lord. aquí. I am here. Vamos a empezar nuestra Let's tarea. continue our task. Así que empezamos, hermanos. So we started our task. Llegamos allí, nos metieron en el primer lugar y nos ubicaron en una vivienda. And they located us in a place. Y luego nosotros sabíamos que ese no era el país And I Final. know that that was in the last country.
La misión que nos reclutó al principio The mission that recruited us at nos the beginning, propuso ir a Marruecos. they told us to go to Morocco. Y yo dije, Marruecos no, And I said, no, not porque Morocco, Marruecos no se parece a Turquía. because it's not the same as Yo Turkey. quiero ir a I Turquía. want to go to Turkey. Y esperé mi turno para And Turquía. I waited on my turn to Cuando Turkey. dijeron Uzbekistán, When Uzbekistan, ellos sabían que yo no quería Marruecos, they know I didn't want Morocco. pero se enteraron bien de Uzbekistán. But they found out Y the dijeron lo Uzbekistan, siguiente. and they said the following. Mira, They said, listen, Uzbekistán Uzbekistan se parece más a Turquía. is more like Turkey. Se Turkey. parece a alguien por allí. It resembles someone's here. Y dijimos, bueno, vámonos para Turquía, And para I said, okay, Uzbekistán. let's go to Turkey, Uzbekistán. Uzbekistan. Y llegamos allí. And I reached there. El curso era The, recibir idioma, it was to receive the aprender language cultura and to learn the culture, y luego meternos allí entre la gente. and then to go there among the people. Cosa difícil. Something difficult. Yo temblaba, hermanos. I used to tremble. Hay muchas noticias feas There are a lot of bad news con respecto a este movimiento, a esta religión. when it comes to the movement, to the religion. Pero no nos detuvo eso. But that didn't stop us. Algo tú quieres hacer aquí en esta Something that you nación. want to do today. Señor, danos las fuerzas. God, give us the strength. Ayúdanos a hablar este Help idioma. us. Ayúdanos a adoptar esta Help cultura. us to adopt the culture. Queremos oler como We ellos. want to smell like them. Queremos vestir como We ellos. want to dress like them. Nos invitaron a comer. They invited us to eat, Cuando nos pusieron la comida, and when they placed the food, colocaron un plato de ensalada. they placed a salad, Tomate, tomato, cebolla. and onion. Y usted sabe, el tomate And you know, tomato desprende agua. is water. Si se queda allí por un rato, If it stays there for a while, eso comienza a it starts convertirse en agua. to shrink. Y nos pusieron un water. plato de arroz así de inmenso, And a plate of donde rice, todos teníamos que comer de ese plato. and everybody had to eat from there. De ese no era problema para mí. That was not a problem. Problema para mí era comer la ensalada. It was to eat the salad. Porque la ensalada, Because the salad, ellos mismos cuando ven el agüita allí, because when they see the water, cogen el plato they take the plate y hacen así and they drink the water. y la vuelven a colocar No, they allí. drink the Cuando take the yo vi plate and eso, they put it back. When I saw that, Señor, I said, Lord, no solo dame fuerza don't only give me para strength aprender el to idioma, learn the language, sino para comer de lo que ellos but dejan. to eat from what they gave. Todas esas cosas. Y eso empezó a comprar el corazón de And that ellos. started to touch them. Unos llegaron a decir, Some of them said, tú te llamas Omar, you are called Omar. estás aquí en este You're país, here in this place. estás casado, You're married. ahora tienes una hija, You have a daughter. hablas el idioma, You speak the language. te sentimos cerca. We feel near you. A ti lo que te Feel you falta close. What you miss es circuncidarte is to circumcise para que te yourself, conviertas en that musulmán you may become a y Muslim seas como nosotros. and be like one of us. Y yo dije, no, And I said, no, yo estoy bien como estoy, I am fine how I am. soy feliz como soy, I am happy the way I am. déjenme tranquilito, Leave me alone. sigo teniendo el nombre, I continue with the name. sigo teniendo mi I familia continue with the family. y sigo siendo cristiano. And I continue being a Christian. Eso les impacta a ellos. And that impacted them. Ahora, cuando yo veo todas estas cosas, When I see all these things, viajo a mi país. I go back to my country. Cuando yo, antes de salir de mi país, Before I left my country, me llegó la carta que decía, este es el compromiso que tú tienes o que tú recibes para que vengas con nosotros a la I got a misión. letter that says this is the El commitment that you presidente received de to la come with misión, us. The president of the missionary of the cuando yo mission. llegué allá y le dije, When I reached there, el presidente de la federación, no misión, el presidente de la federación, the cuando president llegué of the allá, federation, when I reached le there, dije, pastor, I said, Pastor, te toca firmar aquí. you have to sign. Y él dice, no, yo no And he firmo said, eso. no. Y yo pregunté, ¿por qué no lo firma? Why don't you sign? Porque yo no te envío. Because I didn't send you. Y yo le dije, de eso estamos claros. Okay, that is clear. Yo nunca escuché su voz. I never listened to your Yo voice. escuché otra voz. I listened to God's voice. Yo sé quién me I envía. know who sends me. Firme aquí, por favor. Sign here, please. Que no firmo eso. And he said, I will not sign it. Y luego cogí mi documento. And I took my documents. Pastor, sepa y entienda Pastor, understand que aunque usted no firme, that even though you do not sign, yo me voy. I'm leaving. Y cogí el documento And I took the document y me fui saliendo. and I left. Al rato me dice, In the joven, moment he said, young man, ven acá. come back. Y me dice, ¿dónde tengo que firmar? And he said, where do I have to sign? Y yo antes que se arrepintiera le dije aquí, And before he rápido. repented, I said, here, fast, please, thank you. Y luego él ve el asunto y coge el bolígrafo y cuando he coge el takes the boli me pen. dice, And he says, quiero que sepas y entiendas I want you to understand and know que yo no te envío. that I didn't send you. No importa, pastor, I said, pero it doesn't firme. matter, Pastor. Y él firmó. And he signed. Y nos fuimos y a los 2 años regresamos a And we Venezuela. left. And 2 years after, he came back to Venezuela. Conseguimos pasaje de regreso. We got a return ticket. Entendimos que Venezuela nos esperaba. We understood that Venezuela was waiting on Cuando us. llegamos a Venezuela, When we reached to Venezuela, era un asombro.
It was un asombro. a fright. Yo quiero que usted en verdad pueda entender que I want you somos to understand comunes. that we are common. No hemos hecho nada. We haven't done nothing. No somos personas, o sea, supernatural. We are not supernatural. Somos sencillos, We are simple people. obedientes. Obedient. Hemos creído esa We palabra. have believed that word. Y me dicen a mí, And they tell me, ven al seminario. Mi come to esposa the seminar. llegó embarazada de la mayor My wife was porque pregnant perdimos nuestro primer bebé allí en because we Uzbekistán. lost our first child in Uzbekistan. Y mi esposa llegó embarazada And she reached pregnant ahí a to Venezuela. Venezuela. Y cuando llegamos allí me dicen a mí, ven para acá. And they tell me, come here. Queremos que compartas en el We seminario. want you to share in the seminar. Y el seminario era inmenso. The seminar Lleno was de huge, gente. full of people. Y yo empecé a compartir en el And I seminario. started to share in the seminar. Y cuando termino de compartir, And when I'm done, and when veo I'm que finished, alguien viene somebody comes, abriendo paso they're opening way entre la gente among the people para acercarse a mí. to come to me. ¿Y sabes quién era? And do you know who it was? El presidente de la The federación. president of the federation. Y me dice, And he caramba, says- así me dice, porque la palabra caramba se usa mucho ya. He says, Y caramba, dice, caramba, jovencito. No caramba, joven. eso, tradúzcalo así. Caramba, jovencito. Caramba, jovencito. Qué tremendo. What wonderful. Me siento mal. I feel bad. No sé qué hacer. I don't know what to do. Y yo le pregunté, ¿por qué, pastor? And I asked him why. Porque nosotros no hemos hecho nada por ti. Because he said, we haven't done nothing for Y yo you. le digo, pero yo le tengo una noticia. And I said, I have a news for you. Yo no vine a contar esto. I didn't come to say this. Yo no vine solo a quedarme. I didn't come to stay. Yo me regreso otra vez a I'm Uzbekistán. going back to Afghanistan. Lo que usted no hizo en 2 años, What you didn't do in 2 lo years, puede hacer ahora. you can do it now. Quedó así. And he was surprised. Y entonces nos hicimos un pacto. And we did a pact, a covenant. Y me dice, escríbeme. And he said, write to Y me. yo prometo escribirte. And I will promise to write to Mi you. oración a Dios era, Señor, My prayer was, Lord, empieza a mover esa gente. start touching these people. Si tú los mueves a If you ellos, move them, ellos van a entender they're going to understand que no tienen por qué decir, that they don't have to yo no lie, te envío that I o don't yo send te you, envío. or I send you. Es algo que está It's escrito. something that is Tú written. dijiste You said, hasta lo último until the utmost de la tierra. of the world. La iglesia tiene The que church oler has a to naciones. smell the nations. Y tenemos la facultad And para we empezar a have the hacerlo. faculty to do it. Usted puede oler a naciones. No solamente es la responsabilidad, It's not only the aunque responsibility, sí hay una gran even though there's a responsabilidad great en responsibility nuestros líderes. in our leaders. Pero también la iglesia tiene que prestar atención. But also the church has to pay Que este es attention el llamado. that this is the calling. Un hombre misionero, no voy a decir de dónde, un hombre misionero, A missionary man me dijo estas palabras. told me this word. Nosotros, o sea, me We- dijo así, reconozco We recognize que tenemos la culpa that we have the de fault no enseñar a hacer misiones not to teach to do missions a los países de Latinoamérica. to the countries of Latin America. Reconozco. We recognize, Y yo dije, por fin. and I said, finally. Y de repente se me voltea y me dice, And all of a sudden he turns and pero says, ustedes tienen el 50% de la culpa. but you have 50% Y yo le of dije, the aparte de que responsibility. reconoce, ¿me vas a echar la culpa? And I said, apart and you recognize ¿Dónde it, you're estabas tú blaming cuando me yo no estaba? O sea, Where ¿dónde were estabas tú you? cuando...? when I wasn't there. Y de repente me dice, And y he yo said- te voy a decir por qué. And he said, why? Porque ustedes saben leer y escribir. Because he said, you all can read and write. Y eso me dolió en el alma. And that hurt me. Porque dice, es fácil salir de una responsabilidad. Because it's very simple to relieve Pero you eso from me the llevó a entender responsibility. otra cosa. But that made me understand. Me fui, pero me fui con dolor. I left, but with pain. Y cuando di la vuelta ya es que salí de del auditorio, And when I left the auditorium, Dios trató conmigo. God spoke to me. Yo tengo I have el llamado, the calling, el modelo the model para cada nación. to every nation. Eso me encantó. That touched me. Porque a veces pensamos que no somos, Because sometimes we think que no tenemos el that potencial, we don't have the potential, que no tenemos, si es posible, la capacidad that we don't have económica. the capacity. Pero déjeme decirle, hermano, lo que But let me vivimos en tell you, brothers Uzbekistán, and sisters, that we live in en verdad, para nada is for nothing. tuvo que ver con capacidad It has económica. to do with the economical capacity. Llegamos dando clase en la universidad, We reached there teaching at the enseñando university. español como segunda We lengua. teach Spanish as a Mi second salario language. eran $15 My salary was al mes $15 in y a pagaba
$100 de alquiler. And I used to pay €100 rent. ¿Cómo se explica eso? How do you explain that? Venezuela, cuando salimos, Venezuela, when we el left, mismo control bancario, el mismo control de divisas que existe ahora, lo the teníamos en el año control, we had it 95. in the year 90s. Y dije, Señor, ahora And I said, the entiendo, Lord, I understand. hemos vivido aquí We have lived y here, yo quiero decirle a mi gente and I want to tell my people que Dios nos ha sostenido, that God has sustained que no us, tenemos por qué pensar que hay países poderosos que pueden hacer misiones, that we can understand why they are que powerful tú countries tienes that can do también mission, misiones con Venezuela that you also have mission y in con Venezuela, cualquier país que lo tenga and with any complicado. country that you have. Y esto fue lo que nosotros fuimos a decir. And this is what Ahora quiero también I want to share, volver ahora sí to continue a la escritura. to the scripture. ¿Por qué? Why? Quería que usted conociera un poco el tema nuestro. De I Uzbekistán wanted you to understand what pasamos a happened was, Turquía, we went to Turkey de after, Turquía nos mandaron a España, and then they sent us to Spain. de España pues ya estamos ahora. Mire, ¿usted quiere saber dónde vivimos? Do you know where we live now? Vaya atrás y mire allí una Opel Zafira, un color negro. Go behind there, you see Opel Esa es nuestra Zafira, casa. and that's our home. Hemos dejado España We have left Spain con la fe with the faith de que volveremos a Turquía. that we will continue to Turkey. Turquía nos echa Turkey refuses us porque no nos quisieron renovar la tarjeta de because they residencia. didn't want to renew ¿Qué the les residence parece? card. No nos quisieron renovar. They didn't want to renew Yo it. entré como estudiante, I came in as a student, después abrí una empresa, and then I opened a company, digamos un misionero went as a missionary, venezolano, a Venezuelan sin missionary, dinero, without money, quiere competir con los turcos. want to compete with El the Turks negocio. in Es business. difícil, It's difficult, pero esa fue la visión. but that was the vision. Y con eso obtuvimos And that's what we had, nuestra residencia legal. our legal residence. ¿Por qué? Why? Porque necesitamos entrar Because we have to come en in esos países, those places. no como misionero porque No, no nos that's- aceptan. Not as missionary because Hay they don't que accept buscar us. maneras para poder We need to entrar, find a way to come in, no solo por nosotros, not only because of porque us, escuché entre todos los misioneros because I heard among all the que missionaries decían, that they say, yo quiero plantar, I want to plant, yo quiero plantar, I want to plant, yo quiero I plantar want to plant, y yo quiero and I plantar. want to plant. Y yo dije, yo estoy entre esos. And I said, I am among them, Pero yo me pregunto, but I asked myself, para poder plantar in order to plant, hay que ser de larga duración. you have to be Y yo quiero que esto for lo a long escuche la time, iglesia. and I want the church to listen to this. Hay que ser de larga duración. You have to be somebody No that es cuestión stands de long. ir, It's not only going, Quedarnos en Stay hoteles there in hotels y luego volver a nuestras and return casas to our homes y decir viajes and to misioneros. say we are missionaries. Los que me visitaban a mí, Those that visited me, bienvenidos. welcome. El primer día, The first day, café. coffee. Ellos toman café. They drink coffee. Segundo día, Second day, si tenía harina pan, if I had bread, es una harina de maíz, I used to make bread. les preparaba la arepa. I used to make Pero el tercer dough día, for them. The third day, yo quiero que ustedes huelan a I la want gente you de aquí. to smell like the people like this. Y me los llevaba a vivir con And I used to nacionales. carry them with me. Venga a vivir con nacionales. Come with the Ellos people. pensaban que yo They thought that me I iba a quedar con was ellos. going to stay with them. Cuando llegaba la tarde, When the afternoon came, señoras y señores, ladies and gentlemen, estos son sus anfitriones. these are your Aquí people. los dejo. I leave you. Y ellos se quedaban temblando. And they used to stay traveling. Decía, ¿y cómo vamos a hablar? And they said, how can we talk? Ese es problema tuyo. That is your problem. Esto lo viví yo. I lived this. Y he sobrevivido. And I lived it Estoy already. completo. I'm complete. Usted puede You sobrevivir. can survive. Usted es evangélico. You're Usted tiene Christian. autoridad. You have authority. Usted tiene You have facultades. faculty. Usted tiene boca. You have mouth. Úsela. Use it Y huela a ellos. and smell like them. Y luego llegó el país, hermano, y decidió echarnos. And Dice, then the no country decided to vamos a renovar not renew tu carnet de residencia. our green card, our ¿Por qué? residence card. Pregunté por qué. And I asked Y me why. dice, tus documentos son insuficientes. They said your documents are not Ya sufficient. tenía la empresa I had 3 a años. company 3 years. Y yo dice, ¿en 3 años? And I said, 3 years? ¿Y ahora me vienes a decir esto? You're going to tell me this? No. No. Y dije, Señor, And I said, Lord, toca la cabeza de ese hombre touch the head of that y person voltéala. and turn it around. Dile Tell him que tú me trajiste para acá. that you brought me here. Tiene que darme la residencia. He has to give me the Y residence. me fui a la casa. And I went home. Cuando recibí la noticia, When I received the news, denegada. they denied it. Señor, I said, Lord, tú me llamaste. you called me. Yo no quería venir aquí. I didn't want to Tú come me here. diste este You país. gave me this country. Año 91, Year me 91, hiciste el llamado. you made a call. Año 2001, 10 años después, 10 years after, me trajiste aquí. you brought me here. Para que en el 2007 me echen. And in 2007, Señor, no. they refused Le me. volví a la policía I went back to the y me police dijo, vuélvala a echar. and they tell me, do it La again. fui otra vez y la volví a echar. And I did it again. I Y demanded it esperamos. again. And Y we luego made it. And then llegó la respuesta. the answer came back. Denegada. Denied.
Entonces dije, bueno, Señor, And I said, Lord, ¿cómo hacemos? how can we do it? Yo no me quiero ir de aquí. I want to. Ilegal no me voy a quedar. I'm not going to stay here Pero no illegally, me quiero ir de aquí. but I don't want to leave here. Y lloré allí delante del Señor. And I cried in front Y of the no Lord. me quiero ir. I don't want to. Yo no sé por qué uno llega I don't know why a amar tanto. you No just love so entendía. much. Llegó un momento A moment reached en que yo dije, that I said, necesito un psicólogo. I need a psychologist. ¿Hay alguno aquí esta mañana? Is there someone here today? Necesito un psicólogo. I need a psychologist. Yo quiero entender I want to understand por qué ellos me lo ponen tan difícil why do they make it so y por qué yo difficult, sigo amando esta and why tierra. do I keep loving them? No lo entiendo. I don't understand it. Señor, Lord, un psicólogo. a psychologist. Y en el año 2006 And in 2006, tuve la oportunidad de hablar a un psicólogo. I had the opportunity. Yo quería que él me evaluara. Quería que él me evaluara I wanted him to evaluate me, y por lo menos pudiera sacar una conclusión. and that he would have a Yo fui conclusion. solo a esa consulta. I went alone to that No me consult. llevé a mi esposa. I didn't go with my wife. Yo quería escucharla solo. I wanted to listen to him. Quería saber I wanted to know si yo era normal. if I was normal, Porque no sé que ella entiende. because I don't know what it is they understand. Y dije, Señor, And I said, Lord, todos los compañeros de trabajo all my coworkers me dicen, told me, vete, go, salte del país. leave the country. Pero yo ese para mí no es tu voz. But to me, that's not Yo your quiero voice. escuchar tu I want voz. to listen to your voice. Señor, Lord, háblame. talk to me. ¿Y sabes qué hice? And you know what he did? Hice un paréntesis. I did a parenthesis. Voy a ayunar I'm going to fast y voy a orar. and I'm going to pray. Y comencé a orar y a ayunar. And I started to pray and fast. Y empecé el primer día, The first day, háblame Dios, segundo día, talk to me, Lord. tercer día, The cuarto second day, día, third day, quinto día. fourth day, fifth Y day. dije, Señor, And I said, Lord, 5 días 5 days y no me has hablado. and you haven't spoken to me. Dime algo. Tell me something. Y ahí esa noche And todos that night, dormíamos en una misma habitación. we were sleeping in the same La room. situación familiar no era la mejor que podamos The decir. family situation was not the best. Yo buscaba en verdad, hermano, todavía en el mundo de las misiones, I was looking in the world of a mission, alguien a quien poderle compartir lo que yo estaba someone who I pensando. may share what I was going through. Señor, ¿con quién comparto I esto? said, Lord, with whom I may share ¿Quién this? puede entender a los Who misioneros? can understand the Y missionary? decía, Señor, And ayúdame, I said, Lord, help me. ayúdame. Lord, help me. 5 días. 5 days. Y de repente, hermanos, And all of hubo a un sudden, silencio There was a silence, y Dios volvió a hablar. and God spoke to me. Y me dijo estas And he said palabras. these words. Omar, Omar, a muchos to a lot, yo he llamado. I have called. Algunos he colocado allá, Some of them I placed there. a otros los he puesto allá, Some of them I placed over otros por allá. there. And some of them. Hay algunos de ellos There are some of them que están en el momento donde hay un mover de crecer, that there's a moment of growth. hay un mover donde el evangelio está siendo A aceptado, movement where the gospel is being hay un accepted, mover donde sus cosas se están where completando, the things are being completed. pero hay otros lugares But there are other donde yo he places puesto gente where I have placed que people están pasando that they're going por un desierto. to the desert. No hay armas que se There's conviertan. no soul La conversion. palabra y la situación se les complica en ese The lugar. word is being complicated Pero in that quiero place. decirte But I algo, want to Omar. tell you something, Tanto a Omar. uno Just like one como al otro, or the other, yo los he puesto. I have placed them. ¿Sabe lo que es triste? Do you know what is sad? Cuando yo a alguien he puesto allá Is when I put someone y de there, repente aquel que está allá and all of a sudden the one that's empieza a there ver para acá. looks the other way. Aquí hay crecimiento, He sees there's growth. aquí hay avivamiento. There's Todo parece lucir bien. A lo mejor yo me equivoqué. Maybe I'm wrong. Yo fui quien elegí aquel lugar. I'm the one that Y chose quiero that decirte, place. Omar, And I want to tell que you, cuando Omar, yo quiero pasar por el lugar donde yo los he puesto, that I want them to pass through the place no where I los want them. consigo. I do not Yo get them. soy el que bendigo, I am the one yo that soy blesses, el que envío a la gente, the one that yo soy sends, el que los pongo en I'm ese the one lugar. that put them there, No son ellos, not them. no se han equivocado. They haven't made a Y mistake. esto, hermano, me hizo entender, Señor, And this made aquí me moriré, understand. pero no me moveré I will not move hasta que tú no me digas parte until de you aquí, don't Omar. tell me, leave, Omar. Y me quedé allí, And I hermanos. stayed there. Yo sabía que era complicado por la I know it was situación complicated familiar que teníamos, because of the family situation. pero es bueno obedecer a Dios. But it's good to Todo lo que el pastor Edmundo ayer hablaba con Everything respecto a la what pastor autoridad que Dios nos said dio, yo me yesterday podía about haber authority, identificado. I Decía, identified ahora myself. entiendo un montón de And I cosas. understood a few things. La entiendo, Señor. I understand it, Lord. En este caminar tú me has hecho ver que cada paso que hemos dado Walking with you, it no ha seems that sido un every paso step en vano. has not been in vain. Ahora entiendo todo lo que
se movió en ese I momento. understand everything that moved. Porque hermano, si usted me conoce a mí en el Because año 84, If you would have met me in no the era year este que usted 84, ve aquí. I am not the person that era I el hombre was. más introvertido que I podía was haber en la most historia. introvert in the- Tuve un solo amigo en mi vida. I only had one Fui friend in my marcado life. por mi padre en el sentido del tema de la corrección y I de la was marked with my dirección. father when it came to Y correction. fui marcado en muchas áreas. And in a lot of Y areas. para colmo, el único amigo que llegué a tener And the only friend that I had, peleó conmigo. he fought with me. Se separó de mí. And he departed from Sentí me. que el mundo se me iba. I felt like the word was falling Y cuando apart. llego al Señor, And when I reached to the llegué Lord, con esa timidez. and I was very shy, Y de repente, and all of a sudden, mi vida empezó a cambiar. my life changed. Y allí entonces comencé a entender lo que Él estaba dando a mi vida. And there I understood what he was adding in my life. Y por eso me encanta cuando vamos a esos And países. when we go to those countries, Lo primero que the hacemos first thing we do es meternos en los mercados. is we go to the market. A mí me encanta ver en la cara a la gente. I like to go to Ya see no their tengo face. ese miedo. I'm not afraid. Voy allí y le digo a la gente, véndeme queso I go there and say I y want queso. cheese. Y al siguiente día queso otra vez. Yo no sé And como cheese. mucho queso y queso y queso y I queso. just Pero yo lo que kept quiero es hacer eating amistad cheese, con Él. but I just want to Porque make la friends. cuarta vez que le voy a visitar le digo, Because ahora the te quiero fourth time I go comprar and visit queso and otra say, I want vez. to buy cheese, Pero no tengo con qué pagarte, así but que I don't véndemelo have to fiado. pay, so please give it to me. Y ellos me lo venden fiado, hermano. they Ese, do it. ese mundo lo That encontramos world, allí. we find it there. En nuestros países no. And our country, they don't do that. Fiao. El primer anuncio que encontramos, hoy no fío, mañana sí, They ¿verdad que don't sí? give nothing for free. Pero allá hay fiao. Usted puede venir a los But países a there you sacar can go fiao. and take something for free. Es para eso. That is how it is. Y esto me agrada, hermano. ¿Sabes And por this qué? pleases Porque me, he brother, entendido because todo este proceso. I went through Hemos all that pasado por process. momentos duros, por momentos, I've y gone el through último bad times, momento through the- es este que estamos viviendo. And the last time is the one we're living now. Porque estamos buscando, Because we're en looking medio de la oración, in the midst of prayer. indícanos el lugar, Señor. Lord, tell us where. Queremos seguir We trabajando. want to continue Queremos working. seguir We anunciando want to continue a las announcing iglesias to the churches que es verdad that is true, que tú has dado un poder, that you have given a pero no power, un poder para que se quede aquí. but not a power to stay Es here. un poder A power donde tú quieres where you want que to nosotros that we lo llevemos carry it a las to naciones. the nation. Que sepamos That we may know que estamos that facultados we have the para faculty poder estar allí. to be there, Tu rostro. to your face, Mira, el idioma tuyo, el idioma mío, el idioma your español. language or my ¿Sabes language or qué? Spanish language, you know En what? Uzbekistán In Uzbekistan, no hay ninguna embajada de habla hispana. there's not an embassy No that hay speaks ninguna Spanish. empresa que hable There's español. not any company that speaks Pero el Spanish. español nos abrió la puerta. But they open our Abrimos door. un centro de español. We open a Y Spanish luego center. teníamos allí que clasificar quién entraba y quién no entraba And we para had el to siguiente classify curso. who used to come in for Era the next nuestro person. modo de hacer contactos. That was our way to Luego la contact. Universidad Alcalá de Henares And then the university y la Universidad de Granada and the University of nos Grenada, dieron a nosotros la facultad they gave us a faculty de poder elegir to be able to choose quiénes podían optar por la beca who can get the para que scholarship. ellos, la beca que ellos iban a darles So then when a they los used to go mejores to hablantes teach de esas to naciones. the best speaking person of ¿Quién the puede country, hacer esto, who Señor? can do that? Me di cuenta, hermanos, And I understood porque cuando fui a estudiar inglés a Trinidad y Tobago, when I went to Trinidad and Tobago le to study decía, me English, cogía de los pelos y decía, I said, Señor, Lord, ¿por qué no nos conquistaron los ingleses? why didn't the Englishman conquer us? Veía a los niños hablar y burlarse de mí. Yo tan grandote y ver un niño children used to burlarse laugh de and mí look era. at me. I was like, Pero luego entendí, no, But I Señor, understood, Lord, cómo la gente ama el idioma how the people español. love the Spanish language. Eso tocó mi corazón. That touched my heart. Ahora sí, hermanos, Now esto es solo la introducción. this is just an introduction. La misión de Hechos 1:8, The mission of Acts 1:8, grábese esto, no se la dio Dios God didn't give it a los creyentes to the believer, comunes. a common believer. Se la entregó al liderazgo. He gave it to the leadership. Si usted quiere verlo, If you want to see it, lea Hechos 1:8. read Acts 1:8. Ellos estaban preocupados They were worried si Dios if God iba a restaurar was going to restore la them, nación de ellos. their nation. Pero Dios dijo, But God said, no, no, eso no es así. it's not like that. Es poder lo que vas a recibir It's power that you're going to y viene receive un nuevo mover. in a new place. Y yo quiero que en ese mover And I want in that movement, se plante mi iglesia. a church may be planted. Ellos obedecieron They obeyed, y se fueron ¿a dónde? and they went where? Al aposento alto. To the upper room. Capítulo 2, Chapter 2, se llegó la promesa the promise reached. y ellos fueron todos llenos, todos And they somos were all conscientes de filled. eso. Pero yo quiero que usted entienda But I want you to understand esos 4 puntos. these 4 points. Jerusalén,
Jerusalem, toda Judea, Judea, Samaria y Samaria, hasta lo último de la and tierra. unto the uttermost Cuando part of usted the lee earth. Hechos capítulo 1 al 8 o al 7, por When you decirlo read así, Acts chapter 1 until se va a verse dar 7, cuenta, hermano, que mire, la iglesia creció. you'll see that the church grew. Sí, hubo moveres muy variados, It had various pero como movements, explica Corintio, but how Corinthians explain, todo all por el mismo espíritu. by the same Spirit. Eso dice, That's what it says. pero nunca vamos a encontrar But you will never find a un señor Pedro of Peter diciendo estas palabras. saying these words. Jesús dijo, Jesus said, no solo Jerusalén, not only Jerusalem, hay que ir a Judea, you have to go to Judea, hay que pasar a Samaria you have to go to y Samaria, hasta lo último de la and to the tierra. uttermost of the world. Nunca lo dijo. He never said, Yo no encuentro allí que lo haya dicho. I don't find it that he Usted said lo puede leer. that you can Hechos read it. capítulo 1 al 6 lo puede leer tranquilamente. Acts 1 to 6 you Algo can que read. sí le puedo decir a usted esta Something mañana I can es tell you this morning is algo que se hacían. something that they used to ¿Sabe do. lo que se hacían? You know what they used to do? Porque vamos a mirar We're going to que en los look primeros pasos that in the first la steps, predicación de este hombre the preaching of this se man, convirtieron 3,000 3,000 got según converted, Hechos 2:41. according to Acts 2:41. Luego Hechos 4 versículo 3 Acts 4, se 3, convierte en 5,000. 5,000 got Y converted. luego Hechos capítulo And 6 Acts 6, va a encontrar you will find que ya no se pueden contar. that you cannot Son count them. muchos. They were a lot. La iglesia creció. The church grew. Cuando llega a Hechos capítulo When 11, you reach to Acts chapter versículo 11, 17 o 19 en verse adelante, 16 or 19, va a encontrar you will find, que aunque esa gente even though these people, alcanzaron el evangelio they reached the o el gospel, evangelio llegó a sus or vidas, the gospel reached por to donde them, iban, where they were predicaban solo they used to a los preach judíos. only to the Dios Jews. no dijo God never que said esa sería su that misión. that was the mission. Él dijo, He said, los samaritanos Los samaritans, los quiero ver entrar I want también. to see them come in also. A los de Judea Those from los Judea, quiero ver entrar I want to también. see them come Y in a los de also. todas las And naciones from the uttermost los of the quiero ver earth, entrar I want to también. see them come in. Ellos también They also son llamados were called para que reciban de mí receive of y la me, salvación se plasme en and the ellos. salvation may become in Pero them, ustedes tienen la but you responsabilidad. have the responsibility. Por eso That's why. era que yo no podía encontrar That's why I couldn't find en mi país in my country alguien que pudiera entender eso. someone that could have understand me. Pero después de nuestro llamado, But after our calling, ese hombre que no me quería firmar, that man that didn't want to hoy sign día today es uno is one de los que apoya nuestro ministerio. that Es uno sustain our mission. de los que está hablando Is one that is de la talking necesidad de ir. of the need. Y esto me da mucha alegría, And this gives me lots porque of veo joy que la obra because I understand Dios that la ha the hecho labor con nosotros en aquel that He lugar, have done with us in pero that la está place, haciendo también en mi but He's país. doing it also in Y my yo country. creo And I believe que si Dios la está haciendo allí en mi that if God is país, doing it in my country, también la puede hacer en cualquier He país, can also do it in any country, en toda América in Latina. all Latin America. Yo creo I believe que no solo not only Venezuela tiene la responsabilidad. Venezuela has a He responsibility. llegado a discutir en el buen sentido I have reached in con discussions gente in que good tiene way mucha capacidad with people that económica have a lot of economic y capacity, decirles, and tell aunque them, yo no la tenga, even though I don't have Dios cuenta con Venezuela. God counts on Dios Venezuela. le dio una palabra a Venezuela God gave a word to donde Venezuela, dijo, where He said, Venezuela Venezuela es un país is a country que yo voy a usar para bendecir that I'm going to naciones. use to bless Después nations. de nuestra salida, After we left, muchos misioneros a lot of missionaries empezaron a salir. have started to leave. Se ha fundado They have el founded Departamento Nacional de the Misiones. Department of Y hoy día Missionaries. tenemos misioneros en diferentes And partes today del we have mundo. missionaries in different Con places. esos problemas, With those problems, el problema económico, the economical pero ya problem, habiendo conciencia, but being ya conscious, habiendo un poquito más having more de entendimiento con of respecto a eso. understanding. Tenemos que cambiar un poco el chip, We have to change meternos en the lo way que Dios hizo. and to set ourselves Según in the Lord Hechos has done. capítulo 8, According to Dios Acts mandó 8, una persecución, God sent a persecution. sacudió la iglesia. He shook Hechos the church. 8:1 dice, Acts 8 y says, vino una persecución and the persecution contra la came iglesia que está en against the Jerusalén. church that was in Y dice, y Jerusalem. todos fueron and esparcidos, all of them was excepto los expanded, apóstoles. except the apostles. Y a mí me dio mucha alegría eso. And I was happy. Sí, hermanos. Yes, brothers and sisters. Usted sabe que Pedro mirándole la cara a Juan, You know that Peter was looking at John diciendo, Pedro, and saying, Peter, o Juan, oh John, tú sabes lo que yo sé. you know what I know. Tú has vivido lo que yo he You vivido. have lived what I've lived. Ahora, ¿a quién le vamos a predicar? Now whom are we going to preach Porque to? dice todos Because he said all fueron esparcidos were y quedaron was solo spread los out. apóstoles. and only the apostles Vuelvan a llenar la iglesia otra vez. continue full in the church again. Ahora me gustó algo.
And I liked something. Capítulo 8, Chapter 8, versículo 3 verse 3. o versículo 4. Si te Verse puedes 4. colocar aquí, por favor. ¿Qué dice? It says, Los que fueron esparcidos Therefore, they that were scattered iban por todas partes went everywhere anunciando el evangelio. preaching the word. Esa That is es la misión the vision, que Dios había dado. the mission that God had sent. Esa es la misión. That is the mission. Y Dios tuvo que intervenir. And God had to Yo creo que intervene. Dios dijo, Pedro, And God said, Peter, como te pregunté aquella I vez, asked you that time, Pedro, ¿me amas? Peter, you love me? Me confirmaste que me amaba. And he confirmed it. Pero tu agenda But your agenda necesito cambiarla. has to be changed. Esta no es la visión que yo This te pedí. isn't the mission that I asked Va a you. haber algo que va a sacudir, Something is going to shake pero también you, quiero enseñarte but I want to show you que no solo va a ser that not only con esos creyentes, with these believers, va a ser también contigo. it's going to be with you also. Todos se fueron. All of them were scattered. Cuando usted mira Hechos 8:14, When you read Acts pónmelo 8:14, aquí por favor. Mire lo que pasó. look then. Cuando los apóstoles que estaban en dónde? Now when the apostles which En were Jerusalén at Jerusalem oyeron que Samaria había heard recibido that la palabra de Samaria had Dios, received ¿qué the word pasó? of God, what Enviaron happened? They sent al Señor unto them Pedro. Peter. Entérate, Pedro, lo And que they yo said, quiero Peter hacer. found out what the Lord wanted to do. Y yo pienso que ese es el mensaje. And that is the message. Luego, Then Pedro se queda por allí. Peter stays there. Y volviendo un poquito al Hechos 8:1, And to continue to Acts para que haya 1:8, más confirmación en nosotros, se cumple. it fulfills. Dice, y todos los que fueron esparcidos And although that was scattered, iban por las tierras de they went around Judea Judea y Samaria. and Samaria. Ese es el mensaje. That is the message. Y yo pienso que esa es And that is la interpretación que todos tenemos que the dar. interpretation that we all have. Ahora pasa algo. Now something happened. Vamos a mirar cómo esto se va a We're desarrollar. going to see how this is going to evolve. Lo que dije anteriormente, I want to return to the theme that I no lo said. dije por hablar mal de un país. I didn't say talking bad about my Lo que country. yo quiero es evitar que se I want repita. to do is that it does not repeat itself. Y esta palabra que estamos hablando aquí en esta And mañana this word that we are es la talking palabra about que this hemos morning hablado en Venezuela. is the word that we spoke about in Venezuela. Y decirles a ellos, And to tell them porque hemos visto en el medio Because we que have nos seen hemos movido, that where we have que hay moved, trabajo para todos. that there's work for everyone. Algunas personas están pensando en retirarse A lot of people are thinking of o retiring quizás entregar sus responsabilidades. or maybe to hand over por their los años que ya responsibility tienen. for the years Pero they déjame have. decirte que cuando yo he ido a los países musulmanes, But let me tell you, when I go to the yo no le Muslim puedo hablar a country, gente que sea mayor que yo. I cannot speak to anybody older than me. No puedo tener una conversación donde le pueda decir, mira, es que tú puedes hacerlo I así. cannot have a conversation with En them and esa say, "You can do cultura it se like necesita this." gente de la misma In edad. that culture, you need para people poder of that hablarle a ese same tipo de age to personas. speak to those kind of persons. Y yo dije, Señor, And I gracias, said, Lord, thank porque you. ahora puedo llevar también Because now I can carry un mensaje a los a abuelos de message mi iglesia to the y decirle grandfathers of también the hay church. trabajo para Tell them ti. there's work for you Esas also. naciones también te pueden These necesitar, te nations necesitan also a ti allí need en ese you lugar. in those places. Y esto es algo, hermano, que en verdad tenemos que buscar And esta that is something that we interpretación, have to esta manera look, we have to interpret. para que estas cosas se These vuelvan things may al sitio donde Dios las puso. return to where the Lord placed No la them. puso Pedro, Peter didn't place it. lo puso el Señor. Jesus placed it. Y eso es lo que tenemos que ver. And that is what we have to know. Si usted ve Hechos capítulo 13, If you reach Acts chapter 13, usted se va a dar cuenta cómo nace la iglesia de you will see how the Antioquía. church is born. Pedro también estuvo allí según Peter was Gálatas also capítulo there, 1. according to Y él Galatians. pudo ver todo lo que estaba haciendo And he saw Pablo en ese everything that lugar. happened. Y Pablo le llamó la atención And también, Paul was there. o todo lo que estaba sucediendo allí, y le But llamó la everything that atención. happened, Y usted lo puede ver allí. And you Pero can no read. quiero que se quede y quiero que venga un poquito más adelante. I want you to continue. Dios tuvo que levantar otro líder. God had to rise up another. Así es como yo lo veo. That's how I see it. Usted podrá tener su propio You may have comentario. your own comments. Pero yo doy gloria a Dios por Jacobo. But I thank God for Jacob. Ese Jacob que aparece en el capítulo 15 de The Hechos, Jacob that Hechos appears 15. in Acts chapter 15. Se va a resolver un problema. The problem is going to resolve. Y el problema que se va a resolver en And Hechos the problem 15 that has to resolve in es Acts nada 5 más y nada menos. is never ¿Cuál more es la enseñanza what is the teaching que se le debe dar that has to be given a los nuevos convertidos, to the new convert, a los gentiles, to the Gentiles, a los que se están convirtiendo? to those that are becoming aquel a new lugar. convert in those places? ¿Y sabes qué? Mandan a And do you bajar a know? Pedro, They bring down perdón, Peter, a Pablo a Paul, y a Bernabé. and a Barnabas. Hay un asunto Barnabas. aquí que no sabemos cómo There's resolverlo. something that we don't know how to do. Pablo, Paul,
baja hasta aquí. come down. Y se hace la reunión. And they make the meeting. Hechos capítulo 15. Acts chapter Y ahí 15. se presentan la manera And there they present y the se way determina el mensaje and they determine que the deben message escucharse en las iglesias. that the church ¿Verdad has to que si listen. lo vemos así a simple vista, And if we look at it, vamos a entender, we understand es algo sobrenatural, it's something supernatural, algo del momento? something of the moment. Pero yo no quiero que usted lo vea como algo But I don't want to see it simple. as something simple. Tiene una profundidad. It has a Y la profundity. profundidad que tiene And es the deep they have que la in it decisión que se tomó is the decision that was era taken decirle a los is to gentiles, say to the Gentiles, están bien como están, you are good, how you alaben are. a Dios como Praise the están, Lord. nosotros estamos con We are ustedes, with you. las cosas que están llegando que no nosotros no hemos The enviado, things that has been reached no that we las have sigan. sent, do not do it. Nosotros tenemos el cuerpo que vamos a mandar We have a body para that que we're going ustedes to send, sepan lo que tienen que that you may hacer. know what it is that you ¿Sabe have to usted do. qué tomo yo como conclusión aquí? You know the conclusion I Es have? que cuando estas cartas empezaron a llegar a todas las Is iglesias when this donde los letter started to apóstoles reach habían these estado, apostles where they have dijeron, been, they gloria a said, Dios, Glory to God. porque Jerusalén Because Jerusalem huele ahora como now nosotros. smells like us. Ahora ellos también Now hablan they speak el lenguaje que vamos a the hablar language nosotros that we aquí en este speak. lugar. Y esto trajo, hermano, un that despertar brought gigante. an awakening Porque in me. cuando esto sucedió, ¿sabe usted Because lo que pasó? when this happened, you know what happened? Dice Pablo, la escritura, Paul says que Pablo tuvo una visión. that he had a vision. Y lo que se quedó en Asia, And what remained al in Asia, principio, at the beginning, ahora pasa a Europa. now goes to Europe. Y esto es lo que trajo el Evangelio And this is what brought por the todas las gospel naciones. to all nations. Yo reconozco el trabajo de mi pastor, I recognize the task of my pero también pastor, reconozco el trabajo but I also recognize de los que han llegado antes que mi the pastor. task of those that reached before A him. mí me ha impactado mucho eso. Something impacted Yo me. he querido siempre saber I've always wanted quién to fue el know primer misionero que llegó a mi who was the país. first missionary in my ¿Quién country, fue ese señor que llegó a esta who nación was the first person y that que came to my dispuso country todo and made para predicar el mensaje so aquí that a los the gospel may be venezolanos? preached to the Y people from encontramos Venezuela. allí, hermanos, And we find there, yo encontré la respuesta. I found the answer. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a las naciones. And this is what takes us to the nations. Entendemos We understand que este es el mensaje. what is the message. Cuando usted llega a Hechos capítulo 21, When you reach to Acts 21, porque a mí me encanta mucho, it's a thing I love, a chapter I love. cuando yo veo que damos una promesa When we see the promise y decimos, entiendo ahora and we say, now I understand la palabra que he leído. the word that he said. Damos una promesa. We give a promise. Prometemos ser fieles a esa We promesa. promise to be faithful. Y me encanta mucho lo que hizo Jacob. And I like what Jacob did. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Do you know what Jacob did? En Hechos capítulo 21, In Acts 21, Pablo está terminando Paul is finishing su tiempo por allá. his time there. ¿Y sabe lo que hizo Jacob? And do you know what Jacob did? Cuando Pablo llegó, When he reached, lo recibieron con alegría. they received him with joy. Eso significa, That means, Pablo, Paul, mi compromiso my commitment sigue contigo hasta ahora. continues with you. La visión The vision se mantiene todavía. continues there. Pablo, Paul, nos gozamos con tu we testimonio. enjoy with you. We Te rejoice quiero with your dejar una testimony. palabra We want to leave a word de alegría para tu corazón. of joy in your heart. Aquí hay muchos There's most que here se han enterado que tú estás aquí. that have found out that Pero you are quiero here. decirte, Pablo, But I want to tell que you, hemos Paul, escrito unas cartas that we have written a para letter decirle a las iglesias to donde has tell estado all the churches where you have que been seguimos pactados that con we ellos, continue committed que to them, nuestra visión y nuestra misión sigue con that our ellos, vision and mission is with porque them, queremos que de allí because we want from también la there historia continúe más allá. that the history still continues. Y usted lea Hechos capítulo 21. Acts 21. Y a veces cuando llego a las iglesias, Sometime when I reach the churches, venimos con shock transcultural. we receive cultural shocks. Los hombres nos besamos. The men kiss themselves. Es raro, ¿verdad? It's strange. Besito aquí, un besito acá. Kisses there and kisses here. Cuando yo llego a mi país, When I reach to my country, me recuerdo que la mujer I remember that a women, no me puede ver a los ojos. they cannot see que me estar in my así. eyes. Y es difícil, ¿verdad? Poder hablar And con it's alguien. Claro, yo no voy a alcanzar a las mujeres. difficult. Eso estoy claro, nunca. It's difficult. Siempre se la dejo a mi esposa. Y yo me voy a los hombres. Pero cuando yo llego a mi país y But when I veo reach to que my las country, mujeres, cuando van a hablar conmigo, vamos a hablar, me and I see when a miran woman tan is fijamente a la talking to me, cara. Me they look acuerdo, at my Mar, estás face. en Venezuela. And I'm like, oh, you're in No pasa Venezuela. nada que te vean a la cara. You can look at them in their face. Llegamos con todo este montón de cosas. We reach with some things. Y luego And then volvemos a lo nuestro, we continue in our, a seguir compartiendo continue sharing de la responsabilidad. the responsibility. Pero me encanta mucho But I like cuando yo veo que me abrazan. when I reach that they hug me. Un When I see that abrazo they hug me, a hug habla mucho. says a lot. Un abrazo A hug me dice a mí tells me que están conmigo, that they are with me, que no me han olvidado, that they have not forgotten me,
Y en verdad me da dolor decir lo que voy a decir. and it hurts me to say what I'm going to say. Tenemos 1,600 iglesias We en mi have país, 1,600 churches, solo de Asamblea de Dios. only the Assembly of God, Y solo 243 and only 243 hacen misiones. has missionaries. Es duro. It's hard. Nos faltan muchas cosas por We still alcanzar. have more things to do. Una de las cosas que nosotros hacemos también cuando llegamos a los países One of the things musulmanes we do when we reach the Muslim es countries saber si podemos ser enterrados allí o no. is to find out whether or not we can be buried there. No es que queramos la muerte, Not because we want death, somos conscientes que puede because we're llegar, conscious that we can solo die, que no sabemos dónde. because we don't Pero know hemos where. dicho, Señor, And I said, Lord, quiero investigar esto. I want to investigate this. Y preguntamos por qué hay países que no permiten, países musulmanes que no permiten Some Muslim countries don't allow que cristianos sean enterrados that allí. Christian may be buried there. Pero decimos, Señor, But I say, Lord, este es mi país. this is my country. Yo quiero morir aquí en I este want to país. die here. Estamos volviendo de España, We are returning from Spain, pero con una nacionalidad nueva. but with a new nationality. Eso es lo que no saben los turcos. That is what the Turkish do not know. Porque cuando estuvimos en España, Because when we were in Spain, entendimos we understood que ese era el propósito de Dios. that that was the purpose of God, Llevarnos allá, to take us there, coger la nacionalidad to take the nationality, para volvernos a Turquía. and to return to Turkey. Y ellos pensaron And they thought que por fin los echamos. that we were not going Pero lo que anymore. no saben ellos But what they don't know es que volveremos. is that we will return, Y yo quiero que Holanda vaya con and I nosotros. want that Holland go Y with quiero us. que todos los que están representados And I aquí want that vayan con all that are nosotros here también. may also Quiero que come with Guatemala us. vaya con That nosotros. Guatemala may come with us. Tener gente también allí en medio nuestro, El Salvador, To have República people among Dominicana, there todo from lo que estáis Salvador, aquí, Dominican que Republic. podáis con nosotros. All those that are here Tenemos that que can be oler a with us. naciones. We have to Y smell yo like quiero the que tú nation. ahora cierres tus ojos por un And I momento want you to close your eyes y empieces a orar. and start to Y pray dile, Señor, and say, Lord, aquí estamos. here we are. Entendemos We understand que es olor a that we naciones want to smell lo like que the tú nation. quieres.